A veces el alma se levanta con una sensación extraña. Hablas con Dios, sigues adelante, haces lo correcto y aún así algo dentro de ti se siente agotado, desorientado, como si estuvieras caminando solo. En medio de ese cansancio interior pueden aparecer pensamientos que duelen. ¿Sigue Dios conmigo? ¿Por qué ya no percibo su cercanía como antes? ¿Habré quedado fuera de su cuidado? Si estas ideas han pasado por tu corazón en algún momento, este mensaje es para ti. No nace para señalarte, sino para sentarse a tu lado. No busca darte fórmulas rápidas, sino acompañarte hacia una verdad capaz de sostener tu fe cuando todo alrededor parece inestable. Antes de seguir, quiero proponerte algo simple, pero con mucha fuerza. Si estas palabras resuenan contigo, apóyalas con un like, compártelas con alguien que lo necesite y deja un comentario. La frase de hoy es: Dios no me ha abandonado. Escríbela no solo como participación, sino como una afirmación de fe. Toma aire, abre el corazón, sigamos este camino juntos. Parte 1. Cuando el silencio de Dios no es ausencia, la idea de que Dios abandona a sus hijos es una de las heridas espirituales más profundas que puede experimentar el ser humano. No siempre surge de la rebeldía, muchas veces nace del dolor prolongado, del desgaste interior, de oraciones que parecen no tener respuesta y de procesos que se extienden más allá de lo que nuestra fuerza emocional puede soportar. Desde una mirada bíblica, es necesario afirmar algo con claridad doctrinal. Dios no abandona a su pueblo. Esto no es una frase de ánimo superficial, es una verdad revelada a lo largo de toda la Escritura. Sin embargo, la Biblia también muestra con honestidad que muchos hombres y mujeres de fe se sintieron abandonados en ciertos momentos. Aquí aparece una distinción clave. Sentirse abandonado no es lo mismo que estar abandonado. Imagina a un niño caminando de la mano de su padre en medio de una multitud. De pronto se distrae, suelta la mano y al no verlo de inmediato, entra en pánico. El padre nunca se fue, pero la percepción del niño cambió. Algo muy parecido sucede en nuestra vida espiritual. Uno de los clamores más conocidos de la Biblia aparece en el libro de los Salmos, cuando David escribe: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos capítulo 22, versículo 1. Estas palabras no brotan de la incredulidad, sino del sufrimiento. David sigue diciendo: mi Dios. Hay vínculo, hay fe, pero también hay angustia. Este salmo, además, tiene un carácter profundamente profético. Siglos después, esas mismas palabras serían pronunciadas por Jesús en la cruz. Mateo, capítulo 27, versículo 46. El Hijo Eterno de Dios, experimentando el silencio del Padre en el momento más oscuro, no porque el Padre lo hubiera abandonado en esencia, sino porque el peso del pecado y del dolor humano estaba siendo llevado hasta el límite. Aquí surge una verdad que necesitamos comprender con reverencia. El silencio de Dios no equivale a su ausencia, y el dolor no es prueba de abandono. Desde la teología, Dios es omnipresente. El Salmo 139 lo expresa con una fuerza poética innegable. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ni el cielo, ni el Seol, ni la oscuridad pueden escondernos de él. Cambian las palabras, pero la verdad permanece intacta. Dios está presente incluso cuando no lo percibimos. Entonces, ¿por qué sentimos abandono? Porque somos seres emocionales y limitados, que interpretamos la realidad según nuestras circunstancias. Cuando todo va bien, asociamos la vida con la cercanía de Dios. Cuando todo se rompe, interpretamos el silencio como distancia. Pero Dios no se mueve al ritmo de nuestras emociones. Él permanece fiel aun cuando nosotros fluctuamos. El libro de Deuteronomio recoge una promesa que se repite a lo largo de la Biblia y es reafirmada en el Nuevo Testamento.
No te dejaré ni te desampararé. Estas palabras no fueron dadas a personas impecables, sino a un pueblo frágil, temeroso y muchas veces infiel. Y aún así, Dios se compromete con una presencia constante. Aquí es clave establecer una base doctrinal esencial. La fidelidad de Dios no depende del desempeño humano. Si dependiera de eso, nadie tendría esperanza. Dios no permanece porque ores perfecto, porque leas suficiente Biblia o porque nunca dudes. Dios permanece porque su carácter es fiel. El profeta Isaías transmite el corazón de Dios con palabras que atraviesan el tiempo. ¿Acaso puede una madre olvidar al hijo que dio a luz? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Isaías capítulo 49, versículo 15. Dios utiliza el vínculo más fuerte que el ser humano conoce para explicar su compromiso contigo. Tal vez hoy no sientes consuelo, tal vez tu oración se percibe vacía, tal vez estás cansado de escuchar frases rápidas que no alcanzan tu herida. Este mensaje no busca negar tu dolor, sino ofrecerte un fundamento firme donde apoyar tu fe cuando las emociones no acompañan. En la teología bíblica, la fe no consiste en negar lo que sientes, sino en confiar en lo que Dios ha dicho, incluso cuando lo que sientes grita lo contrario. El libro de Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla de lo que se siente, sino de lo que se cree. La fe madura no siempre se apoya en experiencias espirituales intensas, sino en la fidelidad comprobada de Dios a lo largo de la historia. Y hay algo profundamente pastoral que debe decirse con claridad. Si hoy te sientes lejos de Dios, eso no te convierte en un mal creyente, te convierte en un ser humano en proceso. La Biblia no es una colección de historias de personas que nunca dudaron, sino de personas que caminaron con Dios incluso en medio de dudas, caídas y silencios. Parte 2. La fidelidad de Dios más allá de nuestras emociones. Existen etapas en las que la fe no se experimenta como una llama viva y ardiente, sino como una brasa tenue que apenas resiste. No porque Dios haya desaparecido, sino porque el interior está exhausto. En esos momentos, la doctrina se convierte en refugio, no como algo distante o intelectual, sino como un suelo firme cuando las emociones se vuelven inestables. La Escritura muestra que Dios es fiel por esencia, no por reacción. Su fidelidad no depende de nuestras acciones, sino de su naturaleza. En el libro de Lamentaciones, escrito en uno de los escenarios más devastadores de la historia de Israel, con Jerusalén en ruinas y el pueblo desterrado, el profeta declara algo que parece chocar con la realidad que lo rodea. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias jamás se agotan. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. El contraste es evidente. Todo estaba derrumbado en lo externo, pero la fidelidad de Dios permanecía intacta en lo interno. Esto nos enseña que la fidelidad divina no siempre se expresa evitando el sufrimiento, sino sosteniéndonos en medio de él. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es confundir la presencia de Dios con la ausencia de dificultades. Sin embargo, la Biblia nunca promete una existencia libre de aflicción, promete una compañía constante dentro de ella. El mismo Jesús lo expresó con claridad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. No dice quizás, dice tendréis. La fe cristiana no niega el dolor, sino que ofrece una manera distinta de atravesarlo. Aquí se revela una verdad doctrinal profunda. Dios no abandona, pero sí permite procesos, y esos procesos no son castigos, sino herramientas de formación.
El apóstol Pablo lo explica en la carta a los romanos cuando afirma que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. No afirma que todo sea bueno, sino que todo puede obrar para bien, incluso aquello que no comprendemos, incluso lo que hiere. El propio Pablo es un testimonio contundente de esta verdad. Fue golpeado, encarcelado, perseguido y muchas veces incomprendido, y aún así jamás interpretó su sufrimiento como abandono divino. En la segunda carta a los Corintios declara: perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 9. La afirmación central es clara: no desamparados. Pablo reconoce la presión y la caída, pero se aferra a una verdad superior a su circunstancia. Eso es fe madura, no negar la realidad, pero tampoco permitir que la realidad defina la verdad. Hay creyentes que aman profundamente a Dios y, aún así, atraviesan temporadas donde no perciben su cercanía. Esto no implica una fe débil. Muchas veces significa una fe que está siendo profundizada. La fe superficial se alimenta de emociones. La fe profunda se sostiene en convicciones. El autor de Hebreos escribe a una comunidad cansada, tentada a rendirse, y les recuerda algo esencial: mantengamos firme, sin vacilar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versículo 23. La esperanza no se mantiene porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo fiel aun cuando todo parece ir mal. Otro fundamento doctrinal importante es la naturaleza del pacto de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios establece pactos que no dependen únicamente de la respuesta humana. Cuando Abraham duerme, Dios pasa solo entre los animales partidos, mostrando que Él mismo asume la responsabilidad del cumplimiento del pacto. Génesis capítulo 15. Esto revela que la relación con Dios se sostiene por su compromiso, no solo por el nuestro. En el Nuevo Testamento este pacto alcanza su máxima expresión en Cristo. Jesús no vino solo para acompañarnos cuando somos fuertes, sino para sostenernos cuando somos frágiles. El Evangelio de Juan afirma que Él es el buen pastor que no huye cuando aparece el peligro. Juan capítulo 10. No abandona a las ovejas, permanece con ellas. Esto es especialmente relevante para quienes hoy cargan culpa espiritual. Personas que piensan: si me siento así, debe ser porque fallé. La Biblia muestra otra realidad. Pedro negó a Jesús 3 veces y aún así fue restaurado con amor. Tomás dudó y Jesús no lo rechazó. Le mostró sus heridas. Dios no se aleja de quienes luchan, se acerca. Existe una diferencia clara entre disciplina y abandono. Dios corrige porque ama, no porque desecha. Hebreos capítulo 12 lo explica con claridad. Al que el Señor ama, disciplina. La disciplina no es rechazo, es formación. También es necesario afirmarlo con sensibilidad pastoral. No toda sequedad espiritual es pecado. A veces es cansancio emocional, duelo no resuelto, presión constante o una etapa de silencio donde Dios está obrando de maneras que aún no percibimos. El silencio de Dios no siempre es una negativa. Muchas veces es un proceso. Piensa en una semilla bajo la tierra. Desde afuera parece que nada sucede, pero en la oscuridad algo está siendo preparado. Si la semilla pudiera pensar, tal vez creería que fue enterrada y olvidada. En realidad, está siendo transformada. Así ocurre con el alma. Hay temporadas donde no vemos crecimiento visible, pero Dios continúa trabajando. Filipenses capítulo 1, versículo 6, lo afirma con esperanza. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice que la dejará inconclusa, dice que la llevará a plenitud. Dios no abandona lo que comienza. Si hoy tu fe se siente frágil, recuerda esto:
La fidelidad de Dios es más firme que cualquier estado emocional. Él no se rige por lo que sientes hoy, sino por lo que prometió desde la eternidad. Parte 3. Cuando la fe se vive en medio del agotamiento, existe una pregunta silenciosa que muchos creyentes cargan por dentro y rara vez se atreven a expresar. ¿Cómo seguir confiando cuando las fuerzas ya no alcanzan? ¿Cómo orar cuando las palabras se agotan? ¿Cómo esperar cuando el tiempo parece pesar demasiado? Esta parte no pretende ofrecer respuestas rápidas, sino caminar contigo en la vivencia diaria de la fe cuando el alma está cansada. La vida cristiana no se desarrolla únicamente en momentos de entusiasmo espiritual, sino también, y muchas veces con mayor profundidad, en días opacos, repetitivos y silenciosos. Es ahí donde la fe deja de ser solo conocimiento y se transforma en una decisión que se renueva cada día. Jesús nunca disfrazó esta realidad. Cuando llamó a sus discípulos, no les prometió comodidad, sino un camino. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. La expresión cada día es clave. La fe no es un evento aislado, es una práctica constante. Vivir la verdad de que Dios no nos ha abandonado comienza aprendiendo a permanecer, incluso cuando no sentimos nada extraordinario. Permanecer no significa comprenderlo todo. Permanecer es quedarte, aun cuando el proceso no tenga sentido. Jesús lo explicó con una imagen sencilla y profunda: la vid y los pámpanos. Juan capítulo 15. El fruto no nace del esfuerzo del pámpano, sino de su conexión y permanencia en la vid. Esto nos enseña algo esencial. No todo momento espiritual requiere intensidad, muchos requieren constancia. A veces, la fe se expresa como un susurro y no como un clamor, como una pequeña llama que sigue encendida, aunque no ilumine toda la habitación. En estos tiempos, la oración suele ser una de las áreas más golpeadas. Algunos piensan que si no pueden orar con emoción o durante largos momentos, entonces su oración no vale. Pero la Escritura muestra otra realidad. Romanos capítulo 8, versículo 26, afirma que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse cuando no sabemos cómo orar. Esto revela que incluso el silencio delante de Dios puede ser una forma legítima de oración. Hay días en los que orar no es hablar, sino simplemente presentarse, sentarse en quietud y decir desde el corazón: aquí estoy. No tengo fuerzas, no tengo respuestas, pero sigo aquí. Esa oración sencilla tiene un peso profundo delante de Dios. La fe vivida también se sostiene en la palabra, no siempre leyendo grandes pasajes, sino dejando que un solo versículo nos acompañe durante el día. Jesús mismo enfrentó el desierto con escritura, no con discursos extensos, sino con la verdad precisa en el momento necesario. Tal vez hoy no puedas leer mucho, pero sí aferrarte a una promesa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23. Oh, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salmos capítulo 34, versículo 18. La palabra no siempre llega como un relámpago, muchas veces llega como pan diario. La comunión también cumple un papel importante en este proceso. El aislamiento suele intensificar la sensación de abandono. Dios no diseñó la fe para vivirse en una soledad absoluta. Hebreos capítulo 10 nos exhorta a no dejar de congregarnos, no como una carga religiosa, sino como una necesidad del alma. En muchas ocasiones, Dios responde por medio de una conversación, un mensaje oportuno o una presencia inesperada. Y aun cuando no haya nadie cerca, Dios sigue estando. El profeta Elías lo aprendió en una cueva. Cuando esperaba a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego,
pero Dios se manifestó en un silbo suave y delicado. Primera de Reyes, capítulo 19. Dios no siempre se manifiesta con estruendo, muchas veces habla en quietud. Llevar esta verdad a la vida diaria implica aprender a reconocer a Dios en lo pequeño, en la fuerza que te permitió levantarte hoy, en la calma breve que apareció sin explicación, en la lágrima que cayó y no fue ignorada. Dios no siempre transforma la circunstancia de inmediato, pero siempre acompaña el proceso. También es necesario aprender a no confundir el cansancio con un fracaso espiritual. Jesús mismo se apartaba para descansar. Lloró, se fatigó, se angustió. En Getsemaní oró con honestidad: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo capítulo 26. Y aún así, permaneció en obediencia. Esto nos recuerda que sentirse cansado no es falta de fe. A veces es la señal de haber luchado durante mucho tiempo sin permitirte descansar en Dios. El descanso también es una expresión de confianza. Vivir la fe en medio del agotamiento implica creer que Dios sigue obrando aun cuando no lo percibes. Significa avanzar con pasos pequeños. No grandes promesas ni decisiones extraordinarias. Solo fidelidad en lo cotidiano. Un paso hoy, una oración sencilla, un pensamiento alineado con la verdad, un momento de silencio delante de Dios. Eso también es caminar en fe. Parte 4. Vidas bíblicas que atravesaron la noche sin ser dejadas atrás. La Biblia no presenta una fe idealizada ni esconde el dolor humano. Por el contrario, expone relatos reales de hombres y mujeres que caminaron con Dios en medio de noches profundas del alma. Personas que lloraron, dudaron, huyeron y se agotaron. Y aún así nunca fueron abandonadas. Estas historias no están solo para informar, sino para consolar. Para recordarnos que lo que hoy vivimos no es ajeno al camino de la fe. Uno de los primeros testimonios que nos confronta es el de José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como mercancía y llevado como esclavo a una tierra extraña. Génesis, capítulos 37 hasta 50. Desde una mirada humana, José tenía motivos de sobra para pensar que Dios lo había dejado. Sin embargo, el relato bíblico repite una frase decisiva en medio de su dolor: pero el Señor estaba con José. No afirma que todo marchaba bien, afirma que Dios estaba allí. José pasó largos años en prisión por una acusación injusta, años sin milagros visibles ni liberaciones inmediatas, solo fidelidad silenciosa. Pero Dios trabajaba en lo oculto. Lo que parecía abandono era preparación. Lo que parecía demora era ajuste divino. Al final, José pudo declarar: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. La presencia de Dios no siempre evita la herida, pero sí redime el desenlace. Otro ejemplo profundamente conmovedor es el de Job. Un hombre íntegro que perdió en poco tiempo su salud, sus bienes y su familia. Job capítulo 1. Incluso sus amigos, lejos de consolarlo, lo señalaron. Su esposa le sugirió que renegara de Dios. Aún así, Job no negó su dolor, pero tampoco soltó su fe. En un momento extremo declaró: aunque Él me quitare la vida, en Él confiaré. Job capítulo 13, versículo 15. Job se sintió abandonado y lo expresó con honestidad. Se lamentó, cuestionó y sufrió, pero nunca fue dejado solo. Dios guardó silencio durante gran parte del relato y, cuando finalmente habló, no ofreció explicaciones detalladas, sino que reveló su grandeza. Al final, Dios restauró a Job no solo en lo material, sino en lo espiritual. Antes conocía a Dios por lo que otros decían. Después de la prueba pudo afirmar: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42. Lo que parecía abandono terminó siendo una revelación más profunda del carácter de Dios. Moisés también conoció el peso del fracaso y la soledad. Llamado para liberar a Israel, enfrentó rechazo continuo.
y un quejas constantes y una carga emocional enorme. Hubo momentos en los que clamó: ¿por qué tratas así a tu siervo? Números capítulo 11. Moisés no era débil, estaba exhausto, y Dios no lo dejó. Lo sostuvo, lo escuchó y le dio apoyo. David, llamado el hombre conforme al corazón de Dios, escribió muchos salmos desde cuevas, persecuciones y traiciones. En más de una ocasión preguntó hasta cuándo Dios guardaría silencio. Salmos capítulo 13. Sin embargo, esos mismos cantos terminan con palabras de confianza. David aprendió a hablarle a Dios con sinceridad, sin disfraces espirituales. Y Dios nunca lo soltó, ni siquiera cuando David cayó de manera grave. Jeremías, conocido como el profeta del llanto, fue llamado desde joven para anunciar un mensaje que casi nadie quería escuchar. Fue rechazado, encarcelado y ridiculizado. Llegó a decir que su llamado ardía como fuego dentro de sus huesos. Jeremías capítulo 20. Se sintió solo, incomprendido y agotado. Pero Dios estuvo con él en cada palabra pronunciada, aunque el fruto no se viera de inmediato. Y también está Elías, un profeta que vio fuego descender del cielo y, poco después, deseó morir bajo un árbol. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías no necesitaba un discurso. Necesitaba descanso, alimento y una voz suave. Y eso fue exactamente lo que Dios le dio. No lo reprendió por sentirse así, lo cuidó. Todos estos relatos revelan una verdad constante. Dios no abandona a sus siervos en la noche, aunque la noche se prolongue. La fe bíblica no elimina el llanto, pero le da sentido. No evita el cansancio, pero lo acompaña. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el abandono desde una perspectiva humana. En la cruz, clamó con las palabras del Salmo 22. No porque el Padre hubiera dejado de amarle, sino porque estaba cargando el peso del pecado del mundo. Ese clamor nos recuerda que Dios comprende nuestro dolor profundamente, no desde lejos, sino desde la experiencia misma. Parte 5. Cuando la esperanza brota en medio de relatos que aún no ves terminados, hay verdades que no se asimilan solo desde la explicación teórica, sino desde la resonancia que dejan las historias. No únicamente las narraciones bíblicas, sino también aquellas que parecen invisibles, silenciosas, casi comunes. Esta parte no se apoya en nombres reconocidos ni en gestas extraordinarias, sino en escenas que podrían estar ocurriendo ahora mismo, en cualquier lugar, incluso dentro de tu propia historia. Relatos que nos recuerdan que Dios sigue actuando aun cuando todo parece detenido. Imagina a una mujer que ha elevado oraciones durante años por la restauración de su familia. Ha visto puertas cerrarse, diálogos frustrados, silencios incómodos. Muchas noches ha llorado en soledad, preguntándose si su fe tiene sentido. A los ojos de otros, su historia parece estancada, pero hay algo que no se percibe. Cada oración ha ido sembrando semillas. No todas brotan al mismo tiempo. Algunas requieren estaciones completas bajo tierra. Dios no ha dejado esa historia. La está escribiendo con paciencia. Imagina a un hombre que perdió su trabajo y, con él, el sentido de quién era. Se siente desplazado, inútil, olvidado. Ahora busca y espera, y el silencio pesa. Sin embargo, en ese tiempo algo profundo comienza a formarse. Una dependencia más genuina de Dios, una humildad renovada, una sensibilidad especial hacia quienes también sufren. Años después, ese mismo hombre acompaña a otros que atraviesan la misma pérdida con palabras que no nacen de libros, sino de la experiencia. Dios nunca se fue. Estaba moldeando un corazón dispuesto a servir en medio de la espera. Piensa en alguien que sirve a Dios con fidelidad, pero no ve resultados visibles. Nadie aplaude su entrega, nadie la reconoce. Pero Dios sí. Jesús habló de esto cuando dijo que el Padre ve en lo secreto. Mateo capítulo 6. Hay recompensas que no llegan en esta etapa, pero que están siendo guardadas con cuidado. El cielo no es indiferente a la fidelidad silenciosa. Estas historias, aunque parezcan imaginarias, son profundamente reales porque reflejan el patrón del reino de Dios. El reino no siempre avanza con ruido.
Muchas veces crece como la levadura en la masa o como una semilla de mostaza, pequeño, oculto, pero imparable. Existen testimonios que no se cuentan en plataformas, pero que transforman vidas. Personas que, después de años de dolor, pueden decir, no comprendí el proceso, pero ahora veo que Dios estuvo presente todo el tiempo, no quitando cada lágrima de inmediato, sino guardándolas con cuidado. La Escritura afirma que Dios recoge nuestras lágrimas en su redoma. Salmos capítulo 56, versículo 8. Esta imagen es profundamente tierna. No dice que Dios ignora el llanto, dice que lo preserva. Ninguna lágrima ha sido inútil. A veces esperamos relatos impactantes, sanidades instantáneas, cambios radicales, respuestas inmediatas, y Dios puede hacerlo. Pero muchas veces su obra se manifiesta de maneras más discretas, en la fortaleza que no sabías que poseías, en la fe que no se extinguió, en la decisión cotidiana de no rendirte. Imagina a alguien que perdió la confianza en las personas, pero no en Dios. Alguien herido por líderes, por comunidades, por promesas humanas quebradas. Esa persona podría pensar que Dios la dejó, cuando en realidad Dios la está llamando a una relación más directa, más profunda, menos dependiente de estructuras y más arraigada en su presencia. También hay historias que aún no han llegado a su capítulo de resolución, y eso puede resultar frustrante. Queremos finales claros, respuestas definitivas, pero Dios obra a través de procesos, no solo de resultados. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 1. Nosotros vemos fragmentos. Él contempla la historia completa. Aquí hay una enseñanza poderosa. No evalúes la fidelidad de Dios a partir de un capítulo inconcluso. Muchas veces intentamos juzgar la obra de Dios en medio del proceso, sin esperar el desenlace. Pero Dios no deja historias a medio escribir. Tal vez hoy tu vida se siente como una pausa incómoda, como si nada avanzara, como si todo estuviera suspendido. Pero las pausas también forman parte de la música. Sin ellas, no existiría la armonía. Dios trabaja en lo invisible con la misma dedicación que en lo visible. Mientras tú te preguntas por qué nada ocurre, Él está alineando tiempos, sanando raíces, preparando encuentros, ajustando corazones. No todo lo que Dios hace se anuncia, mucho se gesta en silencio. Estas historias nos recuerdan que la esperanza no siempre nace de ver, sino de confiar. Romanos capítulo 8 enseña que la esperanza que se ve no es esperanza. La verdadera esperanza se aferra a lo que aún no se manifiesta. Si hoy te cuesta esperar, no te condenes. La espera cansa, pero también purifica la fe. Nos enseña a confiar en el carácter de Dios más que en los resultados inmediatos. Parte 6. Aprender a vivir cada día bajo la verdad de que Dios permanece. Vivir con la convicción de que Dios no se ha ido no es solo una idea que se acepta una vez, es una verdad que se ejerce a diario. No siempre surge de manera espontánea. Requiere intención, memoria espiritual y un corazón dispuesto a permitir que Dios reordene nuestra forma de pensar, de orar y de responder a la vida. La palabra nos llama a renovar la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovar no implica negar lo que ocurre, sino reinterpretarlo a la luz de la verdad. Cuando aparece un pensamiento de abandono, es necesario confrontarlo con lo que Dios ha declarado. No con lo que sentimos, sino con lo que permanece. Otro ejercicio esencial es practicar una gratitud consciente aún en medio de la dificultad. No como algo superficial, sino como una disciplina espiritual profunda. La gratitud no transforma automáticamente la situación, pero sí transforma la mirada. Nos recuerda que aunque algo falte, Dios sigue presente de muchas otras maneras. El apóstol Pablo escribió desde la prisión: «Dad gracias en todo». Primera de Tesalonicenses capítulo 5. No dijo por todo, sino en todo.
Incluso en el dolor existen señales de la gracia de Dios sosteniéndonos. Vivir bajo esta verdad también requiere aceptar nuestros límites humanos. Hay personas de fe que se exigen una fortaleza constante, como si la confianza verdadera no permitiera debilidad. Pero Dios nunca demandó perfección emocional, pidió dependencia. Jesús lo expresó con claridad: separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15. Reconocer la debilidad no es un fracaso espiritual. Es el punto donde la gracia comienza a manifestarse con mayor claridad. El descanso espiritual es otro elemento clave. Muchas veces, la sensación de abandono no nace porque Dios se haya ido, sino porque el alma está exhausta, cansada de sostener, de resistir, de luchar sin pausa. Jesús hizo una invitación que sigue vigente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11. El descanso no siempre significa inactividad. A veces significa soltar el control. Hay días en los que vivir esta verdad implica simplemente no rendirse, no tomar grandes decisiones ni hacer cambios radicales. Solo permanecer. Permanecer en la oración, aunque sea breve. Permanecer en la palabra, aunque sea un solo versículo. Permanecer en la fe, incluso con preguntas sin respuesta. Permanecer también es una forma de victoria. La disciplina espiritual, cuando se comprende correctamente, no es una carga, sino un ancla. No se trata de cumplir prácticas para que Dios se acerque, sino de crear espacios donde recordamos que Él ya está cerca. La oración diaria, la lectura de la Escritura y el silencio consciente no son medios para atraer a Dios, sino caminos para alinear el corazón con su presencia constante. Otro aspecto importante es cuidar las voces que permitimos influirnos. En momentos de fragilidad espiritual, cualquier palabra puede marcar profundamente. Existen mensajes que fortalecen la fe y otros que la debilitan. No todo consejo edifica, no toda opinión es verdad. Es necesario discernir qué voces afirman la fidelidad de Dios y cuáles alimentan el temor o una culpa innecesaria. También es fundamental aprender a hablarle a Dios con sinceridad, no desde discursos religiosos, sino desde un corazón abierto. La Biblia está llena de oraciones honestas, incluso incómodas. Dios no se ofende por nuestra transparencia. Él ya conoce lo que sentimos. La oración sincera no aleja a Dios, lo acerca. Vivir bajo esta verdad implica, además, ejercitar la memoria espiritual, recordar el pasado con fe, no para quedarnos anclados en él, sino para reconocer cómo Dios ha actuado a lo largo del camino. Es fácil olvidar de qué manera fuimos sostenidos antes. Recordar fortalece la fe del presente. El pueblo de Israel levantaba memoriales no porque el pasado fuera perfecto, sino para no olvidar quién había sido Dios con ellos. La comunión con otros creyentes también sostiene esta verdad, no como una obligación social, sino como un espacio donde la fe se renueva mutuamente. Hay momentos en los que no podemos creer con fuerzas propias y alguien más cree junto a nosotros. La fe compartida sostiene cuando la fe personal se debilita. Finalmente, es necesario aprender a tener paciencia con el proceso. Dios no actúa con prisa. Nosotros sí. Buscamos respuestas rápidas, claridad inmediata, alivio instantáneo. Pero Dios obra con profundidad, no con rapidez superficial. Él no solo desea cambiar circunstancias, quiere formar el carácter, sanar raíces y transformar la manera en que confiamos. Hay algo profundamente liberador en aceptar que Dios permanece aun cuando no comprendemos sus tiempos. Esta aceptación no elimina las preguntas, pero las coloca en un lugar seguro. Ya no son preguntas que nos alejan, sino preguntas que nos mantienen en diálogo constante con Dios. Parte 7. Una verdad que nos une como familia espiritual. Cuando llegamos a comprender de verdad que Dios no se ha ido, algo profundo se transforma en la manera en que nos relacionamos con quienes nos rodean.
La fe deja de ser únicamente una vivencia personal y comienza a convertirse en un vínculo que nos conecta como familia espiritual. Ya no avanzamos solos, ni luchamos aislados, ni cargamos la vida como si todo dependiera solo de nosotros. Desde el principio, Dios pensó la fe como una experiencia compartida. Nunca llamó a personas para dejarlas solas, sino para integrarlas en un pueblo. A Abraham no le prometió solo una bendición individual, sino una descendencia. A Israel no lo rescató como personas dispersas, sino como una nación. A la Iglesia no la estableció como creyentes desconectados, sino como un solo cuerpo. El apóstol Pablo lo explica con una imagen clara y poderosa en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. El cuerpo tiene muchos miembros, pero todos forman una unidad. Ninguna parte puede decirle a otra que no la necesita. Esta verdad se vuelve aún más significativa cuando atravesamos momentos de debilidad, porque cuando uno se siente cansado, confundido o solo, todo el cuerpo está llamado a sostenerlo. Uno de los efectos más destructivos del sentimiento de abandono es el aislamiento. Cuando alguien comienza a creer que Dios se fue, también empieza a alejarse de las personas. Se encierra, se guarda, se desconecta, y ese aislamiento, aunque parezca una forma de defensa, termina profundizando la herida. Dios lo sabe. Por eso, una y otra vez, la Escritura nos invita a caminar juntos. La carta a los Gálatas nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. Esto expresa una realidad concreta. Hay cargas que no fueron diseñadas para ser llevadas en soledad. No porque seamos débiles, sino porque somos humanos. Dios no ve la interdependencia como un error, sino como parte de su diseño. Cuando alguien atraviesa una temporada oscura, muchas veces no necesita explicaciones teológicas complejas. Necesita presencia, necesita a alguien que camine a su lado, que ore cuando ya no tiene fuerzas, que escuche sin juzgar. Así como Dios permanece fiel, su amor muchas veces se expresa a través de otros creyentes. Jesús mismo nos dio este ejemplo. Aunque era el Hijo de Dios, eligió caminar acompañado, llamó discípulos, compartió la mesa, expresó su angustia y pidió compañía en Getsemaní. Mateo capítulo 26 relata cómo pidió a algunos de sus discípulos que velaran con él. Esto nos enseña que incluso la vida espiritual más profunda no fue pensada para vivirse en aislamiento emocional. Comprender que Dios no nos abandona también transforma nuestra vida comunitaria. Nos hace más compasivos, menos severos, más pacientes con los procesos de los demás. Dejamos de medir la fe ajena por lo que se ve externamente y comenzamos a reconocer que cada persona enfrenta batallas que no siempre son visibles. Cuando una comunidad vive bajo esta verdad, deja de ser un espacio de juicio y se convierte en un refugio. Un lugar donde es seguro decir, estoy cansado, estoy confundido, no entiendo lo que Dios está haciendo. Y en vez de rechazo, hay abrazo. En vez de presión, hay gracia. Esto no significa negar la verdad ni justificarlo todo, sino acompañar con amor. Jesús nunca ocultó la verdad, pero siempre la comunicó con misericordia. No apagó la mecha que aún humeaba, ni quebró la caña dañada. Isaías capítulo 42, citado en los Evangelios, revela el corazón de Dios hacia quienes están frágiles. Una familia espiritual sana entiende que existen temporadas de crecimiento visible y temporadas de silencio, temporadas de fortaleza y temporadas de debilidad. Y aprende a caminar unida en todas ellas, no solo celebrando los logros, sino sosteniendo en las caídas. Esta verdad también nos invita a revisar cómo respondemos al dolor ajeno. Muchas veces, sin darnos cuenta, usamos frases rápidas para evitar la incomodidad del sufrimiento de otros. Pero el dolor
no se sana con respuestas apresuradas, sino con presencia fiel. Dios mismo no siempre responde de inmediato, pero nunca deja de estar. Cuando creemos que Dios no abandona, aprendemos también a no abandonar nosotros, a no alejarnos cuando alguien atraviesa una crisis de fe, a no soltar cuando el proceso se vuelve largo, a no desaparecer cuando la situación se vuelve incómoda. La fidelidad se aprende observando la fidelidad de Dios. Algo hermoso sucede entonces. Dejamos de competir espiritualmente, ya no sentimos la necesidad de aparentar fortaleza constante ni de demostrar que todo está bien. Podemos ser honestos, podemos decir, hoy me cuesta creer, pero sigo aquí. Y esa honestidad, lejos de debilitar la fe comunitaria, la fortalece. La iglesia primitiva crecía no solo por los milagros, sino por la manera en que se amaban y se cuidaban. Hechos capítulo 2 describe una comunidad que compartía, oraba unida y se sostenía mutuamente. No era una comunidad perfecta, pero sí una comunidad presente. Vivir esta verdad como familia espiritual también nos recuerda que nadie llega tarde al proceso de Dios. Cada historia tiene su ritmo, cada sanidad su tiempo, cada restauración su propio camino. No estamos llamados a compararnos, sino a acompañarnos. Cuando uno cae, otro levanta. Cuando uno duda, otro afirma. Cuando uno llora, otro abraza. Así se manifiesta el amor de Dios de forma tangible. Esta verdad también sana la manera en que vemos nuestras diferencias. Comprendemos que Dios obra de formas distintas en personas distintas, que no todos sienten, expresan o viven la fe del mismo modo, y eso no nos separa, nos enriquece. Parte 8. Cuando la esperanza se afirma más allá de lo que alcanzamos a ver, hay etapas en la vida en las que ya no es suficiente saber que Dios está con nosotros hoy. El corazón, agotado por procesos prolongados, necesita algo más hondo. Una esperanza que no dependa de lo inmediato. Una certeza que no esté atada a lo visible. Es aquí donde la fe cristiana muestra una fuerza particular, porque no se limita al presente, sino que se afirma en lo eterno. Muchas personas experimentan sensación de abandono porque esperan que Dios actúe de una forma concreta y dentro de un tiempo específico. Cuando eso no sucede, la conclusión parece obvia: Dios se olvidó de mí. Pero esta manera de pensar, aunque comprensible, reduce la obra de Dios a nuestras expectativas. La Escritura nos invita a levantar la mirada más lejos. El apóstol Pablo escribe palabras que desafían la lógica humana, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Segunda de Corintios, capítulo 4. Pablo no niega el dolor ni lo minimiza, lo compara con la gloria que vendrá, no porque el sufrimiento no importe, sino porque no es el desenlace final. Aquí se revela una verdad esencial. Dios no nos ha abandonado porque su plan no se agota en esta etapa de la existencia. Si todo terminara aquí, muchas historias quedarían inconclusas, muchas injusticias sin respuesta y muchos dolores sin sentido. Pero la fe cristiana afirma que la historia continúa más allá de lo que vemos. Jesús habló de esto con claridad. Dijo que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Juan, capítulo 14. Estas palabras no son solo consuelo futuro, son un ancla para el presente. Nos recuerdan que la vida no se mide únicamente por lo que ocurre ahora, sino por lo que Dios está preparando. La esperanza cristiana no es una evasión de la realidad, sino una forma distinta de interpretarla. No niega el sufrimiento, pero se rehúsa a creer que el sufrimiento tenga la última palabra. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de ello. El viernes parecía derrota, el domingo reveló la victoria. Muchos creyentes atraviesan procesos que no se resuelven como esperaban.
oraciones que no reciben la respuesta deseada, situaciones que no cambian, personas que no regresan. Y entonces surge la pregunta interior: ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta bíblica no siempre llega de inmediato, pero permanece firme. Dios sigue obrando incluso cuando el resultado final aún no se ve. Hebreos capítulo 11 habla de hombres y mujeres que vivieron por fe sin recibir lo prometido durante su vida, pero que lo vieron de lejos y lo abrazaron con confianza. Esto nos enseña algo profundo. Hay promesas que se cumplen más allá de nuestra experiencia inmediata. No porque Dios falle, sino porque su visión es más amplia que la nuestra. Esta esperanza eterna no nos desconecta del presente, nos fortalece para vivirlo. Nos permite avanzar sin desesperarnos, nos ayuda a no interpretar cada dificultad como abandono, sino como parte de un camino que todavía no ha llegado a su conclusión. Hay personas que sienten que Dios las dejó porque su historia no se parece a la de otros. Observan testimonios de respuestas rápidas y cambios visibles, y se preguntan por qué ellas siguen esperando. Pero la Biblia muestra que Dios no escribe todas las historias con el mismo ritmo. Algunos reciben promesas cumplidas pronto, otros caminan sostenidos por promesas que los acompañan toda la vida. Jesús mismo vivió con la mirada puesta más allá del momento presente. Hebreos capítulo 12 dice que, por el gozo que le fue puesto delante, soportó la cruz. No porque la cruz fuera sencilla, sino porque contemplaba lo que vendría después. Esa misma perspectiva nos es ofrecida a nosotros. La esperanza eterna también transforma la manera en que enfrentamos la pérdida. Cuando alguien amado parte, el dolor puede hacernos sentir abandonados, incluso por Dios. Pero la fe cristiana no promete ausencia de duelo, promete reencuentro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla de una esperanza distinta a la del mundo, una esperanza que afirma que la muerte no tiene la última palabra. Dios no abandona a los suyos ni siquiera en la muerte. Él es Dios de vivos. Jesús lo afirmó con claridad. Esto no elimina el dolor de la separación, pero lo envuelve en una esperanza que sostiene cuando el corazón se quiebra. Vivir con esta esperanza no significa vivir desconectados de la realidad, sino vivir con una perspectiva más amplia. Significa confiar en que lo que hoy no entendemos un día será revelado, que lo que hoy duele un día será sanado, que lo que hoy parece injusto un día será restaurado. El libro de Apocalipsis describe un momento en el que Dios enjugará toda lágrima. No dice algunas, dice todas. Esto implica que ninguna lágrima fue ignorada. Todas fueron vistas, todas fueron contadas y todas tendrán respuesta. Cuando el alma se siente abandonada, esta esperanza funciona como un ancla. No porque cambie de inmediato la situación, sino porque impide que el corazón se hunda. Nos mantiene firmes cuando las olas son intensas. Esta verdad también nos libera de la presión de tener que entenderlo todo ahora. Podemos descansar sabiendo que no necesitamos todas las respuestas hoy. Dios no nos exige comprensión total, nos invita a confiar. La esperanza eterna nos enseña a caminar con humildad, a aceptar que hay misterios que solo Dios comprende. Y lejos de alejarnos, esa humildad nos acerca, porque ya no confiamos en nuestra capacidad de entender, sino en su carácter fiel. Parte 9. Un cierre de esperanza firme y una invitación a confiar. Hemos caminado por un trayecto largo y profundo, no con la intención de llenar la mente de ideas, sino de sostener el corazón con una verdad que no se rompe cuando todo lo demás parece inestable. Si algo debe quedar grabado en lo más hondo del alma al llegar hasta aquí, es esto: Dios no te ha dejado. No antes, no ahora, no después. No en tus momentos de mayor fortaleza, ni en tus instantes de mayor fragilidad. Esta verdad no es débil ni cambiante.
No depende de cómo te sientas, de tus logros espirituales, ni de tu capacidad para comprender lo que estás atravesando. Se sostiene únicamente en el carácter de Dios. Y su carácter no cambia. A lo largo de toda la Escritura se repite un mismo patrón. Dios permanece aun cuando su pueblo duda, cae, se cansa o se siente perdido. Permanece no porque nosotros seamos constantes, sino porque Él lo es. La Biblia no enseña que somos sostenidos por una fe perfecta, sino por la fidelidad perfecta de Dios. Tal vez hoy llegas al final de este mensaje con emociones mezcladas. Quizá una parte de ti se siente aliviada y otra sigue herida. Tal vez quisieras afirmar que ya no volverás a dudar, pero sabes en lo profundo que el proceso continúa, y eso está bien. La fe madura no es la ausencia de preguntas, sino la presencia de confianza incluso cuando las preguntas siguen ahí. Dios no espera que salgas de aquí sin lucha, espera que salgas con esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza firme, bien anclada. Una esperanza que entiende que, aunque el camino sea largo, no se recorre en soledad. Jesús afirmó con claridad: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. No dijo algunos días, no dijo solo los días buenos, dijo todos. Eso incluye los días en los que no lo percibes, los días en los que dudas y los días en los que apenas puedes respirar hondo y seguir avanzando. Existe una diferencia profunda entre una fe que se apoya en emociones y una fe que se apoya en promesas. Las emociones cambian, las promesas permanecen. Cuando el corazón ya no puede sostenerte, la promesa lo hace. Tal vez hoy necesitas soltar una carga, la carga de pensar que sentirte así significa que fallaste, la carga de creer que Dios se fue porque no respondió como esperabas, la carga de compararte con los procesos de otros. Dios no te pide que cargues con eso. Él ya cargó con algo mucho más pesado en la cruz. La cruz es la evidencia más clara de que Dios no abandona. Cuando todo parecía perdido, cuando los discípulos pensaron que todo había terminado, Dios estaba obrando la redención más grande de la historia. Lo que parecía abandono era, en realidad, la expresión del amor más profundo. Y esa misma lógica sigue vigente hoy. Lo que ahora interpretas como silencio puede ser preparación. Lo que hoy sientes como ausencia puede ser una obra que se está gestando en lo invisible. Lo que hoy duele puede estar siendo transformado en algo que todavía no alcanzas a ver. No necesitas tener todas las respuestas para continuar caminando. Solo necesitas confiar en que aquel que camina contigo sabe exactamente hacia dónde va. Él no improvisa, Él no se equivoca, Él no abandona. Si hoy te sientes débil, recuerda esto. La debilidad no te aleja de Dios, te acerca, porque es precisamente ahí donde su gracia se hace más visible, donde su fuerza se manifiesta y donde su presencia se convierte en refugio. Tal vez este mensaje llegó a ti en un momento muy específico, no por coincidencia, sino porque Dios conoce los tiempos. Y muchas veces su voz no llega como un estruendo, sino como un susurro firme y amoroso que dice: sigo aquí.